Cuando yo era chico, mis padres nos subían al auto y salíamos a recorrer el país en el auto, incluso países de la región, y lo único que llevábamos para ubicarnos era un mapa carretero, que existían antes gigantescos así, y en el cual ni siquiera confiábamos. O sea, 2x3 tomamos una ruta que no estaba en ese mapa. Y a mí me parece increíble hoy tener en el auto ahí una señora que me dice qué es lo que tengo que hacer. No, y también tener un GPS. Y lo segundo es gracias a la ciencia del dónde. Así que vamos a recibir al gerente de desarrollo de ICA y docente del Instituto de Computación, Pablo Rebufelo. Muchas gracias. Buenas tardes y antes que nada, felicitaciones al INCO por los 50 años y sé que van a ser muchos años más. Bien, voy a empezar por el final. Van a ver que al final voy a llegar a lo mismo. Voy a decir que el SIG es una ciencia en sí mismo. Les voy a mostrar ejemplos de que eso es así. Voy a mostrarlo con ejemplos. Esto no voy a ser muy técnico. Voy a tratar de que los ejemplos sean bastante intuitivos y puedan ustedes sacar conclusiones. Todo se origina debido a este hombre en el 92 que quiso tratar a estos sistemas como ciencia, en el sentido de estudiar la interacción del hombre con la Tierra, con el planeta, y involucrar varias disciplinas para poder llegar a ese estudio. Entonces empezó a verlo como una ciencia y a partir de ahí se origina toda esta interacción de distintas disciplinas para poder llegar a soluciones en el ámbito geográfico. De hecho es así, cuando hablamos de SIG, también sistemas de información geográfica es lo que significa, a veces le voy a decir GIS porque tengo incorporado las dos modalidades, pero básicamente es difícil discriminar si hay una ciencia en particular cuando resolvemos un problema geográfico. Tenemos muchos tipos de disciplinas y ciencias atrás para poder llegar a la solución. Todo está muy entrelazado y una necesidad mínima, una observación mínima desencadena una cantidad de acciones para obtener un resultado inesperado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, van a ver varios acá, pero me remonto, ya que estoy en el ámbito geográfico, a hace 2200 años, cuando Eratóstenes se arrima a un pozo de agua un día particular y ve que no arroja ninguna sombra interna. Entonces, a partir de ahí, con una vara, y midiendo la distancia entre Alejandría y Siena, en aquel entonces Asuán ahora, logra medir la circunferencia del planeta. Entonces, simplemente con una observación, todo lo que desencadena atrás para poder llegar a un resultado enorme en esa época, que realmente es significativo. Como esto, hoy sigue pasando, obviamente de otra manera, pero con el mismo impacto. No es ciencia ficción que todo esté conectado, es real. Aquellos que vieron Avatar lo saben. Los que ahora ven Star Trek, la nueva episodio, también lo van a ver, ese concepto de todo conectado. Pero les muestro un video donde en la Tierra, acá, se ve que todo está conectado. Lo que están viendo ahí es una forma de el delivery que se hace Domino's Pizza en Nueva York, todo lo que implica a partir del centro de distribución en Connecticut, todo lo que provoca eso y a su vez los ingredientes de las pizzas que van a Connecticut y que luego pasan a otra escala, donde abarca una cantidad de conexiones, acciones, estudios y optimizaciones para poder llegar a cosechar y obtener el producto y llevarlo en tiempo y forma y fabricarlo. Entonces, todo está conectado, es imposible que no lo esté. El hecho de que tengamos estos avances tecnológicos tan exponenciales nos da un marco en la ciencia que podamos explotar las dimensiones de la información mejor que nunca y la componente espacial aporta mucho en esto,
en la integración en forma inmediata y constante. Un ejemplo que les voy a mostrar ahora de lo que se desencadena con un fenómeno. Todos conocen esto fue el tsunami de Japón, marzo del 2011. Es tremendo, realmente uno ve los videos ahora y sigue sorprendiéndose. Pero si lo vemos en un mapa, podemos ver en esta zona, este es un mapa que está muy bien hecho. En realidad es un mapa, pero acá es un slide de un video, en realidad lo pueden ver en YouTube. Hay mucha información acá que no voy a explicarles todo porque sería... No tengo tanto tiempo para explicarles todo, pero es muy interesante. Pero ahí podemos ver la magnitud rápidamente. No les tengo que explicar nada a nadie para saber la magnitud de lo que fue este fenómeno, ¿verdad? Entonces, con una visión de un segundo, yo puedo percibir lo que ahí está sucediendo. De hecho, es así. Cuando tengo el ojo entrenado en un fenómeno, los mapas me dan la posibilidad de observar en un segundo información relevante sobre una cantidad enorme de elementos que están allí dispuestos. Tenemos un mapa aquí que muestra muchas facetas, pero no termina ahí. Ese es el fenómeno que se ve en un mapa. A nivel mundial tenemos una cantidad de boyas distribuidas por donde hay agua, inclusive lagos, porque esos que están allá arriba están en un lago, en el continente en Norteamérica, y está monitoreando continuamente lo que sucede para detectar tsunamis y emitir alertas. Por ejemplo, en el caso del terremoto de Japón, esa fue la boya que detectó el tsunami. Esa es la boya, exactamente esa. Y ese es el momento en que ocurre el tsunami. Esa gráfica que se torna de azul a rojo y verde con un salto, con un pico, es el momento exacto donde la boya detecta el tsunami. A partir de ahí se desencadena una cantidad de acciones que obviamente tenemos que implementarlas y involucrar. Hasta acá, miren, todo lo que les vengo contando, pueden imaginarse todas las disciplinas y ciencias y conocimiento de fondo y tecnologías que hay involucradas para llegar a esto. Continúa. Entonces, inmediatamente de emitir a las alertas, en paralelo calculo qué es lo que va a suceder en el resto del Pacífico y hasta dónde llega. Entonces, primera conclusión es que todo está conectado realmente, porque lo que pasa en la costa oeste de Sudamérica, que está muy lejos de Japón, en realidad no lo está muy cerca, frente a un fenómeno de este tipo, entonces todo es relativo, ¿verdad? Y esto continúa, yo la corto acá, ¿no? Pero puedo seguir, porque hoy en día se sigue investigando y usando los sistemas de información geográfica para analizar todavía el impacto de esto, y bueno, ni que hablar que Fukushima sigue emitiendo radiación al mar, al agua. Entonces, voy a continuar con ejemplos, pero ahora voy a seguir con ejemplos que hemos desarrollado en ICA y que tiene que ver con toda esta temática de sistemas de información geográfica. ICA se inicia en el 94 con una fuerte interacción con la academia. Los miembros de la empresa, los integrantes de la empresa, mayormente directamente de la academia y con un pie en la academia, en el sentido de que trabajaban a la vez en la academia. Y a lo largo de toda la existencia hemos ido y venido con colaboración, proyectos de grado, generación de necesidades, soluciones, de un lado y del otro. Lo cual me parece fundamental, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir, donde se necesita más interacción todavía para poder soportar el avance exponencial y los cambios exponenciales en la tecnología y en las necesidades. Así que voy a empezar a mostrar una serie de ejemplos, del más viejo al nuevo, de algunos nomás, porque hay muchísimos más y no hay tiempo. Pero, por ejemplo, esto es para un museo, prehistoria, desde el punto de vista de un SIG, pero detrás, en el contexto de ese año, no lo era para nada. Esto es una imagen de una capa con información censal
censo del 95. Allí no se muestra lo principal, que era todo el diseño de la solución de la base de datos geográfica, tener todo eso disponible a alto nivel para poder generar productos y que sirva para el propósito que era censar, porque el propósito era censar. Entonces, de hecho, tuvimos que hacer impresiones en las cartas censales de los mapas y no habían algoritmos de etiquetado, así que si uno tiraba las cosas ahí arriba, los mapas generaban interferencias sobre sí mismos y el mapa no servía como tal. Así que a medida que se iba desarrollando, se iban inventando los algoritmos para que las etiquetas y las formas tuvieran conscientes una de ellas y se ubicaran correctamente para generar un mapa armonioso y pudiera servir para el propósito. Así que a mí me tocó estar en los dos lados. Me tocó estar de este lado implementando y del lado de hacer el censo. Así que me puse del lado del usuario todo el tiempo y confirmé al final si lo que había hecho servía o no en sangre propia. Este es otro que también a simple vista no parece nada, pero abajo estábamos en la época de relevamiento de datos, de ingreso de datos, donde todo estaba en papel o en distintas fuentes que era muy complicado darle forma de alto nivel y para poder usarlo en productos de alto nivel. Así que llegar a esto a partir de fuentes heterogéneas era un logro en sí mismo. Aquí también hay otra base de datos geográfica atrás que permite hacer un manejo adecuado de los recursos naturales. También hicimos parte del procesamiento de imágenes, que ahora al final voy a decirles algo respecto de esto, para que vean un cambio en la tecnología, cómo impacta directamente aquí. Esto fue Landsat TM5 y se procesó todo el país para detectar, hacer un inventario forestal, se hizo 2 veces. Generamos el primer caso de infraestructura nacional de datos espaciales, donde permitía darle un orden a todo lo que se iba generando para poder tener de alguna forma también fácil acceso a todo el reservorio de datos espaciales, que hoy continúa obviamente como IDE en su concepción. En el año 2004 tuvimos un desafío importante. Antes que esto, no tuve imágenes para mostrar de algo que, permítame que les diga, por lo importante que fue, por lo que significa la colaboración y el estar involucrado en la academia. No tuve imágenes para mostrarle, porque no encontré, fue antes de esto. Y me acuerdo, esto es un tipo anecdótico, lo digo, en aquel entonces se debía implementar un modelo numérico para la simulación de una red de gas en un ambiente, en un SIG. Es decir, tener un SIG que pudiera manejarse una red a alto nivel y que a su vez se pudiera modelar de qué iba a pasar, si diseñaba una forma o si ponía un dispositivo u otro, para evitar accidentes o para tener un mecanismo de control. Se usó un método numérico. En aquel entonces, en la academia, estábamos muy conectados con la universidad en Suecia, la KTH, y usamos una versión que no había salido a nivel científico todavía, de método numérico, que nos permitía ir más rápido en el cálculo, más eficiente y evitar estancamientos en la iteración. Entonces, eso lo pudimos lograr debido a esa interacción. De hecho, el software funcionó mejor que el número 1 en ese entonces, que era Stoner, y con mucho más capacidad de resolución. Así que bueno, volviendo a esto, tuvimos otro desafío aquí, donde la empresa Syngenta nos contrató para monitoreo de enfermedades en la soja y para hacer el servicio meteorológico de aquí y de Europa. Entonces ocurría que no había mayor problema en esta zona, pero en Europa sí por la cantidad de información. Estábamos en el año 2004, donde la capacidad de procesamiento de estar continuamente emitiendo capas de información a cualquier escala para toda Europa, de todas las estaciones meteorológicas interpolando, era muy costoso vía web. Entonces tuvimos que, de alguna forma, inventar un algoritmo
que pudiera generar con mucha rapidez y sin importar la escala ni la cantidad de información. Eso era, sin importar la escala espacial ni la cantidad de información. Hoy esto coincide, el concepto utilizado aquí, con la forma que les voy a mostrar al final, que usa Big Data para mostrar datos geográficos sobre un mapa, donde ahí tampoco debe importar la escala ni la cantidad de información, porque estamos hablando de millones y miles de millones de registros. Bueno, acá les digo rápidamente, esto es a todos les van a ver este mapa, es decir, ¿es un mapa más? Sí. La idea de un mapa, cuando uno lo ve como un mapa más, es porque de alguna forma está bien resuelto, porque no le llama nada la atención, porque los mapas que están de alguna forma mal resueltos generan interferencia, incomodidad al hacer la lectura. Pero les cuento rápidamente, es un ejemplo más de cómo un fenómeno aislado mínimo desencadena una cantidad de cosas. Esto en una reunión de amigos y de trabajo en un campo surge la locura de llevar bicicletas e irse al cerro, a un cerro que había por La Valleja, y sin preparación ninguna. Metimos en caminos que no sabíamos a dónde iba, y a la vuelta, después de estar 4 horas dando vueltas, dijimos, no, pero ¿cómo puede ser que manejando tanta información espacial caigamos en este error? Entonces, en el 2003, Esri, la plataforma de Esri que usamos, sacó un producto, un SIG 3D, por primera vez, de verdad 3D. Entonces, teníamos que analizar todo lo que se podía hacer con eso. En particular, yo tenía especial atracción, porque es un área que me gusta mucho, lo que es 3D y computación gráfica en general. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos investigar este software? ¿Con qué propósito? Es más fácil tener un motivo atrás. Así que hicimos todo un proceso de análisis donde que podíamos generar el Uruguay en 3 dimensiones con imágenes satélites de alta definición y poder tener un mecanismo de búsqueda de zonas donde no eran transitadas por gente comúnmente, pero que podían ser transitadas por bicicletas y que tuvieran una buena vista, que pudiera ser algo como explorar. Entonces lo generábamos, aprendimos a usar el software motivados mayormente por eso, y como efecto secundario, a mí me gustaban las carreras de bicicleta y a la gente que organizaba estas carreras le hacíamos algunos mapas con mucha información y animación 3D, que acá no se las muestro. Para la época modelábamos todo en 3D y podían ver la carrera antes de correrla para aquellos que venían de otros países. Acá es un ejemplo de optimización de vuelo. La idea acá es volar lo menos posible para escanear lo máximo del terreno, tomando en cuenta las restricciones de vuelo de la aeronave que se fuera a usar. Esto es un caso de realidad aumentada. En el año aproximadamente 2012-2011 queríamos aplicar realidad aumentada en tiempo real, conectado con un SIG, y no había software, así que desarrollamos el nuestro y podemos interactuar con un SIG hasta en pantalla y poder ver la información en un mapa tradicional en tiempo real en el ambiente de realidad aumentada. Lo mismo se aplicó a turismo y esto está disponible para cualquier tipo de aplicación. Más adelante, otro ejemplo de otras disciplinas interactuando, en este caso, para monitorear aplicaciones de productos fitosanitarios, donde es fundamental tener en cuenta qué se va a emitir para asegurar que no ocurra nada malo allí, desde intoxicaciones o productos que no deben aplicarse en determinado momento, en determinado lugar. Lo mismo en el planes de manejo de suelo, para de alguna forma asegurar el correcto manejo de suelo en cultivos. Esto sigue teniendo que ver con el campo y es una herramienta de relevamiento de campo bastante sofisticada, que para la época no existía y tuvimos que crearla, que implicaba trabajo en el campo conectado o desconectado en móviles, interactuando con un sistema mayor, donde uno podía tener acceso desde un escritorio o en un dispositivo móvil y organizar las tareas para optimizar el relevamiento de campo. Luego pasamos a lo que es
el Sistema Nacional de Información Ganadera, con todo lo que implica esa componente espacial allí, en el registro de animales, en la vigilancia y el control de enfermedades y relacionar toda esa información de forma inteligente para poder detectar patrones y asociarlos con la geografía, que es una componente importante en este contexto. Lo mismo con una nueva versión de aplicaciones de agroquímicos, teniendo en cuenta más elementos para poder emitir alertas. Esto, en el momento que alguien está emitiendo un agroquímico, lo vemos y el sistema puede alertar de situaciones no adecuadas. Monitoreo en tiempo real del momento de generar planes de uso de suelo. Más optimización. Tenemos una componente importante en la empresa en el área de optimización, así que hay varias aplicaciones al respecto, que lo aplicamos a todo nivel, en problemas realmente importantes en cuanto a en este caso, el agro, también en la recolección de leche. Y esto es un ejemplo de digitalización y monitoreo en tiempo real de las maquinarias de UPM para determinar las tareas y clasificarlas en tiempo real de lo que está sucediendo y poder tener una forma de monitorearlas. Hay una cantidad de ejemplos más y todos van a mostrar este mismo esquema de interacción y de conectividad que hoy nos enfrenta a nuevos desafíos cada vez más. Tenemos, y voy rápido porque me avisan que me falta muy poquito, también somos impactados por Big Data, de hecho estamos siendo impactados hace tiempo, pero le vamos a dar una componente espacial, le vamos a agregar una componente espacial y eso nos abre puertas y nuevos casos de estudio. Por ejemplo, es una forma de utilizar Big Data simplemente por un usuario final. Aquí yo tengo la forma de darle acciones y condiciones en función de lo que suceda y puedo tener en cuenta la componente espacial. Por ejemplo, SINAE próximamente va a tener una aplicación que a cada celular que esté en una zona de riesgo le va a poder llegar un aviso. Mañana SINAE puede tener una componente de estas para que uno pueda implementar a medida según las necesidades. Tenemos el IoT más las coordenadas. Tengo un geo-IoT porque a todo lo que tiene coordenadas le ponemos un geo adelante. Pero le puedo dar inteligencia, no solo la artificial que sí le vamos a dar, pero también otra no tan poderosa como puede ser condicional y espacial. Entonces tengo esta componente espacial donde ahora voy a tener que proveer, va a ser inteligente y me va a ser de mucho más utilidad. Este es un ejemplo de posibles elementos inteligentes bombardeándome un mapa y teniendo que procesarlos. A la derecha tengo un cubo espacio-tiempo. Esta es una animación rápida que muestra en un día el comportamiento de ómnibus que van al centro. Y esta es información que viene, es un día de 5 días. Imagínese tener la información de todo un año. Acá tengo más de lo mismo, pero en otro lugar. Esto, voy terminando. Lo que tienen arriba a la izquierda es una imagen. Abajo a la derecha es esa imagen procesada con técnicas de Machine Learning, lo cual a esta altura no llama la atención esto, pero lo que sí llamaría la atención si le mostrara en tiempo real que esto lo hace en tiempo real. Yo voy haciendo scrolling en la imagen y me va obteniendo la clasificación en tiempo real. O sea, lo que yo les dije que antes hice en el inventario forestal, voy a usar esto. Así que me cambia la forma de procesar lo que antes hacía. La escala, lo que les mostré, está en nuestro planeta. Debido a la fractalidad que tiene esto, a las características de la naturaleza del dato espacial, yo puedo aplicar esto a otras escalas, micro y macro. Entonces, hoy los ciclos estamos usando para distintos escenarios no tradicionales y que no tienen nada que ver con la geografía. En el futuro cercano o ya, lo que va a ocurrir es que vamos a poder combinar lo virtual, lo real, lo remoto, lo cercano, mucho, poco, con cualquier dispositivo, en cualquier lugar, en todo momento,
y al final vamos a tener una interacción mucho más evidente entre todas las partes para obtener un resultado mejor. Para terminar, repito esto y quiero agregar que SIG en definitiva es una plataforma integradora que me va a permitir transformar el mundo. Lo está haciendo ya. Nada más. Gracias.